Excelente. Amados hermanos, vamos a iniciar, o más bien dicho, vamos a continuar con nuestro servicio. Ya hemos llevado a cabo el tiempo de oración, el tiempo de adoración, nos hemos gozado, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu se goza. Así es que vamos a continuar con el sermón del día de hoy. Pero antes, quiero decir algo que para mí y para ustedes es muy importante. Quiero dar gloria a Dios por la vida de unos hermanos amados. Ellos me pidieron que no mencionara su nombre, lo hicieron en un acto de humildad, pero Dios puso en ellos obsequiarnos este púlpito hermoso. A mí me encantó, estoy lleno de agradecimiento hacia ellos, primeramente hacia Dios, porque sé que fue Él quien puso ese deseo en el corazón de ellos de obsequiarnos este púlpito, que no solamente es para mí, es para todos nosotros, beneficia a toda la iglesia. Me comentaban los hermanos que yo entiendo que no solamente es el mueble, sino pues a través de este regalo tan precioso nos demuestran su amor, el respeto que tienen para con todos nosotros. Es algo que nosotros realmente valoramos, lo apreciamos. Así es que gracias, queridos hermanos, que nos hicieron el favor de donarnos este púlpito. Dios los bendiga y ruego que lo siga usando de gran manera. Amén. Sabemos que esto pues es para glorificar a Dios, es para darle la honra y la gloria a Él. Amén. Así es Amén. que, ¿verdad? Que damos gracias a Dios por ellos. Amén. Que Dios los bendiga y, como dije, que lo siga usando en gran manera. Gracias nuevamente, queridos hermanos. Bien, enviamos saludos a nuestros queridos hermanos también que nos ven a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Bien, después de esto vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título Tú eliges. Así se titula el sermón de hoy, Tú eliges. Y vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 4, verso 14. Amén. Excelente. Dice así la palabra del Señor. El título del sermón ya se los dije, ¿no, verdad? Se titula Tú eliges. ¿Sí lo dije? Sí. Tú eliges. Y vamos a Colosenses capítulo 4, verso 14, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Oramos. Amado Padre, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias por este momento, Señor, que nos permites estar ante ti. Gracias por tu palabra, a través de la cual pues nos alimentas, nos edificas, nos instruyes, Señor, para seguir creciendo en la fe, para seguir preparándonos, para que cuando tú vengas por nosotros, ya sea mediante el arrebatamiento, cuando tú nos llames ante tu presencia, pues nosotros estemos preparados, listos para ser conducidos a tu gloria eterna, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que están aquí, por los que nos ven a través de las redes sociales, que han entendido que esto, pues es lo que debemos de hacer como verdaderos cristianos, darle prioridad a ti y a tus cosas, Señor. Sabemos que lo único que tú quieres, como decía, es bendecirnos, edificarnos, Señor. Si es que gracias, me pongo nuevamente en tus manos, que seas tú hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, que los ayudes a entender y a comprender, Señor, para que juntos podamos poner por obra esta palabra tan hermosa que tú nos das el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pueden tomar sus lugares. Bien. Después de las fiestas decembrinas, pues hoy reiniciamos con nuestro estudio acerca de la carta que Pablo escribió a los colosenses. Ustedes recuerdan que estamos estudiando los versos donde el apóstol Pablo y algunos hermanos que estaban con él en Roma, porque él estaba preso, ¿recuerdan? Y algunos hermanos estaban ahí con él, ¿no? Entonces estos hermanos se despiden de los colosenses a través de esta carta que estamos estudiando. Y nos hemos dado cuenta, hemos comprobado por nosotros mismos
que estos pasajes no son simplemente un saludo como a simple vista parecen. Pues es solamente un saludo, ¿qué le podemos sacar? Pues nada. Y no es así. Cuando nosotros los estudiamos con calma, cuando los analizamos con calma, nos damos cuenta que contienen mensajes realmente hermosos. Contienen ejemplos los cuales son dignos de imitar, porque pues sucede eso que decía durante la oración, ¿no? Cuando los aplicamos, cuando seguimos esos ejemplos, nos edifican, nos bendicen en gran manera. Entonces, son dignos de imitar, como por ejemplo, el ejemplo de honestidad y de transparencia de parte del apóstol Pablo, ¿no? Quien por medio de esta carta, ustedes recuerdan que envió un informe completo a los colosenses, y ahí les explica cuál era su situación, tanto física como espiritual. Ahí les da un informe de cuánto recibía de ofrendas, en qué lo invertía, en qué gastaba, en su salud, en ropa, en alimento, no sabemos. Entonces, da ese informe completo. El apóstol Pablo es transparente, es honesto, él no se guarda nada. Entonces vimos que los pastores, todos los pastores, pues debemos de seguir este ejemplo de honestidad y transparencia de parte del apóstol Pablo, ¿no? Y debemos de informar a la iglesia de todo lo que hacemos nosotros. Informarles exactamente qué es lo que se lleva o lo que se hace aquí con las ofrendas, ¿no? Cómo las administramos, en qué se gastó, en qué se invirtió. Eso lo debemos de hacer. Bien, también debemos de imitar el ejemplo de amor, de fidelidad y de servicio que encontramos en Tíquico y en Onésimo. ¿Ya se van acordando de ellos? ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan que estos dos hermanos fueron unos excelentes colaboradores del apóstol Pablo? Y de hecho, ellos fueron los que se encargaron de llevar esta carta de Roma, ¿a dónde? A Colosas, a la ciudad de Colosas, a la iglesia cristiana que se había establecido en Colosas. Recuerden que no fue nada fácil, ¿no? En aquel tiempo no era así como, bueno, ¿qué tienen para sus boletos? Y órale, váyanse a Colosas, ¿no? No, había que caminar por días, atravesar montes, valles, ríos, navegar. Se exponían a que los asaltaran, había muchos peligros. No era cualquier cosa llevar a cabo esa misión, pero ellos lo hicieron sin queja alguna, lo hicieron voluntariamente por agradecimiento a lo que Cristo había hecho por ellos, ¿no? Bien, también debemos de imitar el ejemplo de Aristarco. ¿Ya se acordaron de Aristarco? Amén. La palabra del Señor, o Pablo lo describe así, ¿no? Como que fue un verdadero siervo de Dios. No falso, no hipócrita, sino un verdadero siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo demostró con hechos. ¿Cómo? Al colaborar con el apóstol Pablo. ¿Ustedes recuerdan que este hombre fue un verdadero amigo? Fue el amigo que todos quisiéramos tener, sincero, honesto, de esos amigos que están contigo en las buenas y en las malas. Pues nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Ser el amigo que todos quisieran tener, no solamente tener al buen amigo, ¿no? Eso a todo el mundo le gusta, tener un buen amigo que esté contigo en las buenas y en las malas, pero tú debes de corresponder de la misma manera. Ese ejemplo es el que nos deja aquí de Epafras. Él lo fue un fiel compañero del apóstol Pablo, con el cual pues pudo contar en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Fue ese compañero de prisiones, estaba ahí con él. También debemos de seguir el ejemplo de Marcos, de Juan Marcos. Ustedes recuerdan que pues a pesar de que él en cierto momento apostató de la fe, se apartó temporalmente de la fe, abandonó a Jesucristo, abandonó el ministerio, abandonó a sus hermanos,
abandonó a Pablo y a su tío Bernabé y los dejó, los abandonó. Cuando él vio las consecuencias que trae consigo el predicar el Evangelio de Cristo, como el rechazo, la burla, ataques o exponer la propia vida, ¿qué dijo Marcos? Chao, yo no continúo, abandono la fe. Pero, pues, la palabra del Señor nos dijo que él se arrepintió, se corrigió, pidió perdón a Dios y volvió a colaborar con el apóstol Pablo. Y de esta manera, pues, la historia de Marcos termina de una manera hermosa, ¿no? Ustedes recuerdan que Dios le dio el privilegio de ¿qué? De escribir el segundo evangelio el cual lleva su nombre, ¿no? El evangelio de Marcos. Cosa maravillosa. Entonces nosotros, si alguna vez le fallamos a Dios, que seguramente pasará, ¿o quién no le ha fallado a Dios? Amén. Todos en algún momento, ¿verdad? Pero por lo que debemos de hacer, o lo hemos hecho hasta el momento, fue arrepentirnos, corregirnos, pedirle perdón a Dios y volver al camino, volver a la fe como ¿quién? Como Marcos lo hizo. Estamos siguiendo su ejemplo. Si estamos aquí, es a que pues hemos estado siguiendo el ejemplo de Marcos. Bien, también debemos de imitar el ejemplo de Jesús llamado el Justo. ¿Ya se acordaron que mencioné a ese personaje? ¿Qué hizo este hombre? Fue un hombre que demostró valor, que demostró ser valiente. Nosotros equivocadamente en el mundo pensamos que un valiente es aquel que anda de peleonero y que anda de ofensivo y que provoca al que se le atraviesa en su camino y que toma y que tiene querida y que la gente dice, es valiente, ¿verdad? Es un cobarde. Nosotros hicimos eso en cierto momento, ¿no? Pensando que éramos muy valientes. No, Señor, éramos los más cobardes. Lo que hizo este hombre, esto es de valientes. Él abrió las puertas de su hogar. ¿Para qué? Para que ahí se predicara la palabra de Dios. Amén. Para que ahí se predicara el Evangelio de Cristo. Ustedes recuerdan que en aquellos tiempos no era cualquier cosa abrir las puertas de tu hogar para que se predicara la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estaban bajo la persecución del Imperio Romano, ¿no? O los judíos, o sea, el cristiano era rechazado, era atacado por sus propios familiares, por sus propios hermanos. Los atacaban, los expulsaban de su pueblo, incluso les quitaban la vida. Pues nada de esto detuvo a este hombre. Él abrió la puerta de su hogar para que se predicara. De hecho, ahí se formó una iglesia, ¿no? ¿Acaso eso no es de valientes? ¿Verdad que sí? ¿Debemos de seguir su ejemplo o no? Sí. De hecho, ustedes ya pueden dar un estudio. Con lo que ustedes ya saben, lo pueden compartir con alguien. Pero hay que seguir ese ejemplo. Bien, y por último vimos el ejemplo de Epafras. En él encontramos un ejemplo de amor, de fidelidad y de servicio a Cristo y hacia los demás. Este hombre le servía a sus hermanos. Él siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, dice la palabra, ¿no? Que Él no vino para que la gente le sirviera. Él le servía a la gente poniendo ese ejemplo de amor y de servicio y de fidelidad. Y Epafras lo siguió, lo cumplió al pie de la letra. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que hacía este hombre? Oraba constantemente por sus hermanos colosenses y por todos. Era un hombre que intercedía. Y nosotros debemos de seguir su ejemplo, ¿o no? Amén. Sí. Y lo estamos siguiendo, ¿no? En el tiempo de la oración, alabamos a nuestro amado Padre Celestial, lo glorificamos, mostramos nuestro agradecimiento. Y después hicimos peticiones por nuestros hermanos que nos piden la oración. Intercedemos con amor, con pasión, ¿no? Porque sabemos que son parte de nuestra familia. Y después pedimos por nosotros. Entonces, pues estamos siguiendo ese ejemplo. No se preocupen, soy testigo de ellos, ¿no? Bien, esto fue el último que vimos. Y hoy en el verso 14 que acabamos de leer encontramos a dos personajes más. Dice el verso, le voy a volver a dar lectura. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás.
Otro personaje que encontramos también aquí, que está enviando saludos a los colosenses, fue Lucas, a quien Pablo aquí lo describe o le llama, ¿cómo le dice? Médico amado. El médico amado. Esto es muy importante, ¿eh? Ustedes saben que para que Lucas describiera, Pablo describiera a Lucas como amado, pues él se lo tuvo que ganar, tuvo que hacer méritos para que Pablo le llamara así. Hoy, tristemente, no todos, pero muchos pastores le llaman a cualquier hermano amado, amado hermano, ¿cómo estás? Cuando el hermano es un irresponsable, es un desobediente, es un rebelde. No estudian la Biblia, no oran, no se congregan regularmente. O sea, se ven el mal testimonio que están dando, ¿no? Y el pastor les llama así para... Exactamente. ¿Eso está bien? No. Este hombre, repito, para que Lucas llegara a llamarle amado, pues es porque él hizo méritos. Fue un hombre obediente que vivía en santidad, que colaboraba, que servía, era humilde, era bondadoso, era un hombre de acción. Lucas, y es por eso que le llama así, el médico amado. Entonces entendemos que al llamarlo amado, pues Pablo está expresando el respeto y el amor en Cristo que tenía por Lucas. Ahora bien, al describirlo como médico, pues entendemos que Lucas fue una persona, como decimos, letrada, bien preparada, fue una persona estudiada, fue médico, fue doctor. No fue un yerbero de aquellos tiempos, no como los que siguen existiendo hoy en día, sino que fue un médico, un medicazo, un doctor. En qué se especializó no lo sabemos, pero pues para que Pablo le llame así es que fue un doctor, ¿no? Entonces fue médico de profesión y seguramente durante el tiempo que el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, pues fue Lucas quien estuvo al tanto de su salud. La Biblia no lo dice, pero o sea, pues por lógica, ¿no? Si tienes ahí al doctor, si él se sintió mal, y no solamente a él, ¿no? Sino a todos los hermanos que estaban ahí, seguramente les daba su consulta y lo recetaba, ¿no? Tómate esto, ¿no? No había medicina alterna como la de hoy en día, pero allá había medicina. Y ya sabía qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Pues eso es hermoso, ¿no? Amén. Pablo podía contar con alguien que tomara cartas que lo cuidara, ¿no? Bien. Ahora bien, la tarea de Lucas no solamente se limitaba a su profesión de médico. Por la Biblia sabemos que Lucas fue escritor. Lucas fue escritor. Dios le dio el enorme privilegio a Lucas de escribir 2 libros de la Biblia. El primero que escribió fue el tercer evangelio, Mateo, Marcos y Lucas. Lleva el nombre de esta persona. ¿Te das cuenta del privilegio que Dios le dio? No cualquiera escribió la Biblia y no cualquiera está escrito en la Biblia. Bien, en el Evangelio de Lucas, él se encarga de narrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida, sus enseñanzas, su ministerio, su muerte y resurrección. Lucas escribe este evangelio con el propósito de mostrar que Jesús es el Salvador de todos aquellos que creen en Él, ¿no? Todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Amén. Entonces en ese evangelio Él se encarga de eso, ¿no? Y destaca su amor, su compasión, especialmente por los pobres, por los enfermos y por los marginados. Como Él era médico, cuando leemos el evangelio de Lucas, por ejemplo, él registra, ¿no?, los milagros de sanidad que hizo el Señor Jesucristo. O sea, prestaba mucha atención en eso. ¿Por qué? Porque era médico. Resalta esos hechos, esos acontecimientos. Bien, y el segundo libro que escribió fue el libro de los Hechos. Y lo escribe como una continuación directa del Evangelio de Lucas, ya que, como acabo de decir, ambos fueron escritos por Lucas.
Recuerden, no debemos olvidar eso, Lucas fue el escritor. ¿Y el autor? ¿Quién es el autor? Jesús. No, Dios. Dios. Bueno, también, o sea, Jesucristo dictó su palabra, ¿no? La Biblia es palabra de Jesucristo, es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo también, ¿no? Ellos la inspiraron. ¿Sí? Amén. Entonces podríamos decir que está bien, ¿no? Fue Dios quien inspiró esta palabra. Él es el autor, ¿sí? Y Lucas fue solamente el escritor, el elemento humano que Dios usó para que dejara escrita su palabra, ¿no? Entonces estos dos libros forman una obra única de 2 tomos. Es maravilloso, eso es un tesoro lo que Lucas escribió. En el primero, como dije, narra la historia de Jesús, y en el segundo, en el libro de los Hechos, ahí nos narra el nacimiento de la iglesia cristiana. Narra los primeros años de la iglesia cristiana, narra el crecimiento de la iglesia cristiana desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Por la Biblia también sabemos que Lucas no fue discipulado directamente por el Señor Jesucristo. No lo conoció personalmente. No fue apóstol. Colaboró con los apóstoles, pero Lucas no fue apóstol. Algunos piensan así, ¿no? Pero no. Él fue el único gentil, es decir, persona de otra nacionalidad que Dios le dio el privilegio de escribir estos libros. ¿De acuerdo? Amén. Entonces no fue discípulo de Cristo, no fue apóstol, pero a pesar de esto, Lucas juega un papel sumamente importante dentro del cristianismo. Por ejemplo, Lucas, aparte de ser médico, aparte de ser escritor, fue un excelentísimo historiador, fue un excelentísimo investigador. Y prueba de ello, pues son los 2 libros que acabo de mencionar. El Evangelio de Lucas. ¿Sí? Fíjate, antes de que lo escribiera, Lucas hizo un trabajo de investigación sumamente cuidadoso, extremadamente profundo. Cuidadoso y profundo. ¿Acerca de qué? Acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Jesucristo nos damos cuenta de eso, de la manera en que Él lo escribió, ¿no? De la manera en la cual escribe su vida, la vida de Jesucristo, de cómo escribe su obra, sus enseñanzas, su vida, muerte y resurrección. Lo hace así detalladamente. Cuando nosotros lo estudiamos y usamos nuestra mente, o sea, haz de cuenta que lo puedes ver como si te estuvieran pasando una película, así con lujo de detalle. Es algo que impacta. De hecho, los historiadores más famosos de todos los tiempos están de acuerdo en que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles contienen un estilo literario sumamente cuidadoso y sumamente refinado. De hecho, la segunda prueba de que, es decir, comprueba lo que estoy diciendo o demuestra lo que estoy diciendo, que Pablo fue un excelente investigador, pues es el libro de los Hechos. En este libro también encontramos un excelente trabajo de investigación, lo cual pues da veracidad a la fe cristiana, es decir, demuestra que es verdadero, que lo que contiene ese libro son puras verdades. No contiene maña, no contiene error, no contiene absolutamente ni la más mínima mentira. Como que Él no dejó margen, ¿no? para el error. ¿Por qué será? Porque fue inspirado por Dios. Fue Dios quien habló a través de Lucas, ¿no? Y según la Biblia, Lucas fue un excelente colaborador del apóstol Pablo. Y anduvo con Pablo por muchos lugares, por diferentes lugares, y por mucho tiempo. Y juntos viajaron. A veces lo hicieron a pie,
A veces lo hicieron caminando, a veces a caballo, y muchos de esos viajes los llevaron a cabo por mar, es decir, navegaron juntos. ¿Sí? Juntos andaban predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, Lucas nos cuenta que navegó con Pablo, como dije, en varias ocasiones. Por ejemplo, la primera vez que Lucas viajó con el apóstol Pablo fue durante su segundo viaje misionero y lo hizo de Troas a Filipos. Y la segunda vez fue en el tercer viaje misionero de Pablo y navegaron de regreso de Macedonia a Jerusalén. Y también la tercera vez navegó con el apóstol Pablo rumbo a Roma. Pero esta vez el apóstol Pablo había sido apresado por segunda vez. Entonces, en ese viaje, pues Pablo iba en calidad de preso, iba detenido, pero ahí iba Lucas con él, acompañándolo como un excelente colaborador, como un excelente amigo, como un excelente hermano. Esos hombres no solamente decían yo amo a Dios de palabras, sino que lo demostraban con hechos. Con hechos. Bien, por la Biblia sabemos que Lucas permaneció con el apóstol Pablo hasta el final de su vida, hasta el final de su ministerio. Incluso, como acabo de decir, durante su encarcelamiento final en Roma, siendo un excelente colaborador. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11, comprueba lo que estoy diciendo. Yo se los leo. Fíjate lo que dice. Segunda de Timoteo 4:11, apúntenle ahí en su libretita o después vuelven a ver el video y lo comprueban. Dice Pablo, aquí se dirige a Timoteo el apóstol Pablo, ya está preso, está a punto de ser sentenciado. Y dice lo siguiente, solo Lucas está conmigo. ¿Te das cuenta? Solo Lucas está conmigo. Y continúa dándole instrucciones y le dice, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Nuevamente ahí volvemos a comprobar que la historia de Marcos termina de diferente manera, ¿no? Ahí ya había vuelto a colaborar con Pablo. Sí, pero estaba en otro lugar, estaba con Timoteo. Y con Pablo solamente, ¿quién estaba? Lucas. Bien, continuamos con el punto. Lucas tenía mucho conocimiento acerca de la navegación, acerca de los barcos. Entonces, aparte de contar con todo lujo de detalles los acontecimientos que vivieron durante esos viajes, porque les pasaron cosas así que sorprenden, ¿no? Naufragaron, los perseguían, los querían golpear. Y Lucas se encarga de narrar todo eso con lujo de detalles, esos acontecimientos. Más aparte, también narra esos viajes marítimos con datos geográficos. Él menciona los nombres de las ciudades en las cuales estuvieron. Y lo hace, repito, con lujo de detalles. Y narra esos viajes con datos navales. Menciona diferentes partes de un barco. Así con nombres específicos. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Que no sabemos de navegación, yo no sé nada. ¿Qué escuchamos de un barco? Pues que tiene una vela, que tiene un timón. Y de otra cosa yo no me acuerdo porque yo no conozco. ¿Ustedes conocen algo? Pues no, porque no hemos viajado, ¿verdad? Bueno, yo no he viajado, tal vez alguien conozca, ¿no? Pero el apóstol Pablo menciona nombres del barco así específicamente. Que esto y que el otro. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía mucho conocimiento. Sabía de qué estaba hablando el hombre. No hablaba nada más por hablar. Hay personas, ¿verdad?, que se les dice así, ¿no? Como burlonamente, ¿no? El sábelo-todo. Hay personas que hablas con ellos de política, de fútbol, de deportes, de esta profesión y de la otra, y no hacen nada. A veces son las personas que saben mucho y no hacen nada. Lucas no. Él sabía lo que decía. No hablaba nada más por hablar. Entonces, mira, para registrar detalles geográficos y detalles de un barco, pues esto nos indica que Lucas fue un escritor bien educado.
observador y cuidadoso. Y todo esto, pues hace que sus libros sean realmente muy importantes en cuanto a cómo nos relata la historia. Lo hace con veracidad, lo hace con conocimiento de causa. El hombre sabía lo que estaba diciendo, lo que escribió. Entonces, cuando nosotros estudiamos eso, te digo, te atrapa la lectura, porque es sumamente interesante, ¿no? La forma en que lo describen, que lo cuentan, que lo narran. Oh, Dios mío. Fue inspirado el hombre, no más aparte de lo que sabía, ¿te imaginas? Bien, bueno, esto es lo que sabemos de Lucas. Y según lo que vimos, pues Lucas fue un cristiano verdadero. Fue un cristiano genuino, que amó a Jesucristo, que lo recibió como su Salvador y como su Señor. ¿Y cómo lo demostró? Dando un excelente testimonio de vida. ¿Cómo lo hizo? Al permanecer firme en la fe, desde el primer momento en que se convierte a Jesucristo hasta el final de sus días. Dio un excelente testimonio de vida. Amén. Bien, ahora vamos a continuar con el segundo personaje que encontramos en este pasaje, ¿no? El cual nos habla de ¿quién? De Demas. Si prestamos atención, Pablo no menciona ningún elogio acerca de Demas, ¿eh? No lo hace como a Lucas, ¿cómo lo describió aquí? Lucas, el médico amado, ¿verdad? A otros les llamó siervo de Jesucristo. Y además, y dice, y Demas, es por algo, ¿eh? Demas no estaba haciendo méritos. Lo que sabemos de Demas en realidad es muy poco. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da muy poca información acerca de él. Sabemos que fue colaborador de Pablo. De hecho, en este pasaje en el cual estamos en la carta a los Colosenses, pues encontramos a Demas con Pablo en su primera prisión, y aquí está enviando saludos a los colosenses, ¿no? Y la segunda vez que se menciona a Demas como colaborador de Pablo es en Filemón. Recuerden que hemos recurrido a esos pasajes también. A ver, traten de buscarlo. Filemón, capítulo 23, verso 24. Si no se lo encuentran, no se preocupen, yo le doy lectura. Filemón, verso 23 y 24. Gloria a Dios, dice así la palabra, mira. Pablo le envió esta carta a Filemón y le dice lo siguiente, en los saludos de despedida. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Cómo les llama? Mis colaboradores. Eso era algo importante, ¿no? Entonces, al mencionarlo como uno de sus colaboradores, pues nosotros entendemos que Demas formaba parte del círculo íntimo de colaboradores del apóstol Pablo. Ahí lo está tomando en cuenta. Entonces entendemos que Demas en su momento creyó en el Evangelio, creyó en Jesucristo, le sirvió, oraba, se congregaba, estudiaba la palabra, se portaba bien, pero al final de cuentas abandonó a Jesucristo. Abandonó a nuestro Señor Jesucristo. Tristemente así fue. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9, ahí nos da este patético informe diciendo acerca de Demas lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 9 al 11. A ver si lo encuentran. Amén. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice Pablo, ¿eh? Ahí nuevamente vimos que se está dirigiendo a Timoteo y le dice lo siguiente. Si no lo encuentran, pónganme atención acá y yo le doy lectura. Escucha, mira lo que le dice a Timoteo. Procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y ahí menciona nuevamente lo que dije hace unos momentos, ¿no? Lucas está conmigo.
toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero Demas, ¿qué había hecho? Había abandonado el amor a Pablo. Esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió estando preso en Roma por segunda vez, y de hecho al poco tiempo Pablo fue ejecutado por el Imperio Romano. Pero antes de morir, ¿qué fue lo que hace en esta carta? Informó a Timoteo que Demas lo había abandonado. ¿Cuál fue la causa? Porque amaba más las cosas del mundo. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Placeres, pasiones, pecado. Ofrece todo para satisfacer a la carne. Entonces, Demas lo abandonó todo, Cuando abandonas a Jesucristo, abandonas todo. Abandonó a Pablo, su hermano, abandonó el ministerio, abandonó la fe, retrocedió para perdición. ¿Por qué? Por volverse al mundo. Entonces, al decir, Demas me ha desamparado amando este mundo, pues entendemos que fue por algún interés personal. Y no fue un acto de cobardía lo que llevó a Demas a Tesalónica, es decir, a volverse al mundo. Quizás Demas era de Tesalónica, no lo sabemos, ¿no? A lo mejor de ahí se fue a otro lugar, a otra ciudad. No sabemos si era de ahí. Lo que sí sabemos es que se volvió al mundo. Se volvió al mundo. Y no para seguir viviendo en santidad. Se volvió al mundo no para seguir viviendo en obediencia, en mansedumbre, en oración. Se volvió al mundo no para seguir sirviéndole a Jesucristo, no para continuar predicando el Evangelio de Jesucristo, sino que se volvió para volver a su antigua vida pecaminosa, para volver al pecado, para volver a vivir en el placer, en las pasiones, para satisfacer esos pensamientos pecaminosos. A eso se volvió. Al hacer esto, apostató de la fe, despreció a Jesucristo, se burló de él, despreció su sacrificio, y según este pasaje, Demas retrocedió para perdición. ¿Sabes por qué? Porque de otro modo Dios no hubiera permitido que la historia de Demas pues terminara de esta forma tan triste, diciendo lo siguiente: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En esto termina su historia y ya no encontramos nada más. Ya no se dice nada más de este personaje. Entonces, hace rato mencionábamos a Marcos, ¿no? También en su momento abandonó el ministerio, apostató de la fe temporalmente, pero hizo lo correcto, se arrepintió, pidió perdón a Dios y volvió a colaborar con el apóstol Pablo, volvió a servir tanto a Cristo como a sus hermanos. Y vimos, ¿no?, que Dios lo perdonó y le dio el privilegio de ¿qué? De escribir el Evangelio de Marcos, que es un evangelio hermoso también, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, la historia tan diferente, una historia muy triste y una historia con un final feliz. En cambio de Demas, como decía, ya no se dice nada más, por lo cual pues entendemos que apostató de la fe definitivamente. Ya no se volvió, ya no se arrepintió, sino que estuviera registrado. Lo que hizo pues trae consecuencias fatales. Vamos a la Biblia para comprobar lo que estoy diciendo. Hay muchos pasajes que comprueban eso, ¿no? Nos advierten. Vayan a Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6. Si ya lo tienen, hagan la lucha de buscarlo. Todos, no se esperen que lo busque el hermano y les comparta. Cada quien tiene su Biblia. Amén. ¿Hebreos qué? 4, 6. 6, del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6.
¿Ya lo tienen? Amén. Escuchen lo que dice la palabra, ¿eh? Esta es una advertencia que Dios nos está haciendo también a todos nosotros el día de hoy. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, es decir, escucharon el evangelio, lo creyeron y recibieron el don de la salvación, el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando creemos en Cristo, en el evangelio, nos arrepentimos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué sucede? Dios nos sella con su Espíritu Santo. Aquí está hablando de esas personas, que en su momento sucedió eso con ellos. Y dice el 5, mira, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Escucha lo que dice aquí. Y recayeron, retrocedieron, apostataron de la fe. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Te das cuenta de eso? Esto no es un juego, no es cualquier cosa burlarse de Jesucristo, pisotear su nombre, su sangre preciosa, rechazarlo a Él, rechazar el don de la salvación, trae graves consecuencias. Esto fue lo que hizo Demas. Y esto es lo que muchos pastores hoy en día siguen haciendo lo mismo. No están siguiendo el buen ejemplo de Lucas, sino que han seguido el mal ejemplo de Demas. ¿Y qué es lo que han hecho? Se han vuelto al mundo. Se han vuelto al mundo. Han abandonado la fe, han abandonado el ministerio, han abandonado a las almas que Dios puso bajo su cuidado, han despreciado el don de la salvación, etcétera, etcétera. Han perdido todo. Ahora esto no solamente pasa con muchos pastores, también pasa con muchos creyentes. Amén. Hoy mucho creyente ha seguido el mal ejemplo de Demas y se han vuelto al mundo. Han apostatado de la fe. ¿Por qué? Pues hay muchos motivos, ¿no? Por falta de madurez, por falta de agradecimiento, por falta de gratitud, porque no soportaron las pruebas, porque Dios no los sanó de una enfermedad, o porque Dios no sanó a su familiar. Ustedes han conocido a alguien así, ¿verdad? Suele suceder. Yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no creo en Jesucristo, porque me enfermé, o mi papá, mi mamá se enfermó, y Él no la sanó. Yo ya no quiero nada con Él. Son personas malagradecidas, que piensan equivocadamente que Jesucristo es su siervo, que está ahí a sus órdenes. No se conforman con que Dios les dio salvación y vida eterna. Con eso nos debe de... ¿Qué más necesitamos? Con eso debemos de estar satisfechos. No merecíamos nada. Lo que merecíamos era el infierno. Pero estas personas así apostataron de la fe por eso. Porque fueron abandonados por sus parejas, por sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando les estaba pasando esto, en vez de acudir a Dios para que les diera la ayuda que ellos necesitan o necesitaban en esos momentos, no hicieron eso. ¿Qué fue lo que hacen? ¿Qué fue lo que hacen? Fíjate cómo viene la apostasía, porque no sucede de la noche a la mañana. Estas personas, poco a poco, dejan de... ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Orar. Exactamente. Estas personas comienzan a dejar de orar, comienzan a dejar de leer la Biblia, que es importantísimo, comienzan a dejar de congregarse, escuchan la voz de Satanás: hoy no vayas. No pasa nada con una sola vez, pero esa vez se convierte en 2, luego en 3, y cuando se dan cuenta, ya están fríos completamente, espiritualmente. A eso se llega. Dejan de congregarse, dejan de obedecer a Dios, dejan de vivir en santidad, y finalmente, al estar fríos espiritualmente, pues deciden apostatar de la fe, apartarse de la fe, y se vuelven ¿a dónde? Al mundo. Se vuelven a hacer lo que hacían antes. Y finalmente, como dije, con todo conocimiento,
pues estas personas decidieron apostatar de la fe definitivamente. Nosotros conocemos a varios hermanos que han hecho esto, que andan felices y contentos en el mundo, tomando, drogándose, fornicando, robando, haciendo barbaridades peores que las que hacían antes, y lo hicieron con todo conocimiento. Entonces, mira, abandonaron a Jesucristo, quien es el único que pudo librarlos de la condenación eterna. Es el único que pudo haberlos salvado. Pero, pues, lo rechazaron, lo despreciaron, se volvieron al mundo, apostataron de la fe. Entonces, según la Biblia, lo que leíamos, lo único que les espera por haberse apartado definitivamente de nuestro Señor Jesucristo es la condenación eterna. Esto es una tragedia, pero es verdad. La Biblia no dice esto para espantarte, sino para concientizarte. Te quiere librar de eso. Pero estas personas, pues hicieron todo lo contrario. Al igual que Demas, siguieron su ejemplo. Entonces, mira, para que esto no nos pase a nosotros, pues necesitamos tomar una decisión, como le pusimos al sermón de título, ¿no? Tú eliges. Es el tiempo de que tú elijas, de que tú escojas. ¿Qué debes de escoger? ¿Qué ejemplo debes de seguir? ¿Qué ejemplo debes de imitar? ¿El de Lucas o el de Demas? Más nos vale, queridos hermanos, que nosotros juntos, como familia, como hermanos, pues decidamos elegir el ejemplo de Lucas. Y no solamente el de Lucas, sino también el buen ejemplo de los hermanos que encontramos aquí, como el de Tíquico, de Onésimo, de Aristarco, de Marcos, de Jesús llamado el Justo y de Epafras. La historia de ellos también terminó de una manera bonita, ¿no? Hermosa. A pesar de que murieron por la fe, pero ¿en dónde están ellos en estos momentos? En la gloria de Dios, disfrutando de la gloria de Dios. Valió la pena sufrir, padecer por Jesucristo. Se esforzaron, pelearon la buena batalla, acabaron la carrera y guardaron la fe. Y como recompensa Dios les dio, o los coronó, hablando metafóricamente, con la vida eterna. Les heredó la gloria de Dios. Ahora ellos están ahí por haber padecido, por haberse esforzado, por ser valientes, por ser obedientes, por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Estos hombres eran hombres de acción. Hicieron lo que mencioné, ¿no? Es decir, oraban constantemente, estudiaron la palabra de Dios, se congregaban regularmente, eran hacedores de lo que aprendían, colaboraban con Pablo en su ministerio, servían a sus semejantes, permanecieron firmes en medio de las pruebas, luchas y tentaciones. Amén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si dejaban de hacer esto, se iban a enfriar espiritualmente y finalmente pues iban a terminar como Demas. Abandonaron la fe y pues fue ¿para qué? Para perdición, no para salvación. ¿Dónde estará Demas según la Biblia? Yo no lo estoy diciendo, ni estoy haciendo juicio contra él. Yo me estoy basando en lo que dice la Biblia. De qué manera tan triste acabó este hombre, ¿no? Entonces, si nosotros no queremos que nos pase lo mismo a nosotros, pues debemos perseverar en lo que mencioné. Debemos de hacer eso. Y sea cual sea nuestra situación, debemos acudir a Dios para que nos ayude y nos dé la victoria por medio de Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Están de acuerdo? Amén. Pues, ¿qué les parece a ustedes si oramos para que Dios nos ayude a nosotros, los que estamos aquí, a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales? Que nos ayude para que pues nosotros podamos permanecer firmes en la fe, sin movernos, arraigados y cementados en Cristo Jesús, no importando la situación por la cual estemos atravesando. Siempre debemos de acudir a nuestro Señor. Él promete ayudarnos, promete estar siempre con nosotros.
Y también debemos de cumplir con nuestra responsabilidad, orar por los que se han apartado de Cristo. ¿Para qué? Para que Dios pues tenga misericordia de ellos y tal vez estén a tiempo de volverse al camino, tal vez estén a tiempo de volverse a la fe. Nosotros no lo sabemos, pero debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Entonces, mediten en esto durante la semana. Amén. No lo dejes para después, ¿eh? Que bueno, creo que no estoy preparado, después elijo. Es para hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice una alabanza, ¿no? Hoy nos toca elegir qué ejemplo seguimos, el de Lucas y el ejemplo de los demás hermanos que mencioné, o el de Demas. Tú eliges, ya tienes la información. ¿De acuerdo? Dos de ustedes, por favor, que ore para que, por lo que dije, para que Dios nos ayude a lograr el objetivo, ¿no? De permanecer firmes, que nos lleve, que nos anime por medio de su Espíritu Santo a elegir correctamente qué ejemplo debemos de seguir. Amén. Y alguien que ore por los que se han apartado. ¿De acuerdo? Adelante. Señor Jesús, Padre bendito, en estos momentos quiero darte la honra y la gloria, Padre, por permitirnos nuevamente escuchar tu palabra, Señor. Y te ruego y te pido, Padre bendito, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que permitas seguir el ejemplo, yo personalmente, el de Lucas, Señor. El de Demas no me gustaría terminar así, Señor, porque es tristemente como el apóstol Pablo lo describe, Señor. Te ruego y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros para seguir obedeciendo tu palabra, para hacer lo que tú nos pides, para ser un buen ejemplo.